Buenas noches. Buenas noches a todos aquellos que se van uniendo a este live. Hola Maite. Hola Nubia. Gracias. Me da pena. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Hola Nubia, buenas noches. Excelente. Vamos a esperar que se unan las personas. Bueno, los lunes como que prácticamente las personas como que no se conectan mucho a Instagram. ¿Será? Hola, yo iba a decir que hola Carla. Hola, ama tu proceso, Lío y Jay. Ok. Tú eres Jay. Ok. Hola Gladys, hola Cindy, Daisy, Yoribel, todas aquellas personas que se van uniendo, Angie, Solángel, buenas noches. Dios las bendiga, Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se están conectando aquí. Les doy las gracias por unirse y por querer tener ese corazón y esa mente receptiva, ¿verdad? Para aceptar una enseñanza y una palabra de parte del Señor. Bueno, hoy yo les había compartido en mis historias que íbamos a estar hablando sobre a la manera de Dios, no a la nuestra. Ese era el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de Naamán, de un general del ejército de Siria. Esa historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Coméntenme por aquí antes de iniciar la enseñanza si ustedes se conocen esa historia, la historia de Naamán, aquel hombre que tenía lepra, ¿verdad? Y que Eliseo sanó. No sé si se la conocen. Cuéntenme si se la conocen, si no se la conocen. Y bueno, eso que ven ahí en la pared son versículos bíblicos que yo pegué hace tiempo en este cuarto donde tengo mi oficina, donde tengo mi escritorio, mi computadora. En este cuarto es donde yo entro a orar y aquí pues me reúno con Dios, con el Espíritu Santo. Aquí tengo mi encuentro con el Señor. Buenas noches a todos los que se van uniendo. Así que bueno, para empezar el mensaje de hoy, quiero destacar antes de iniciar que Dios nos habla no solamente para salvación, Dios no solamente nos habla para redención, para justicia. Dios no nos habla solamente para todo eso. Dios es un Dios que Él está siempre al cuidado de todos nosotros. Si algo tonto como que te lastimaste una uña significa algo para ti, para Dios también significa. O sea, las cosas mínimas, las cosas tontas, todo aquello que signifique algo para ti, también significa algo para Dios. ¿Sí? Porque nuestro Dios es un Dios de detalles. Si nosotros somos detallistas, ¿de quién ustedes creen que nosotros sacamos esa característica? De Dios. Dios es muy detallista. Y aún en las cosas mínimas que nosotros podamos tener, o sea, algunas carencias, ¿verdad? Que nosotros podamos tener, o algunos dolores que estemos atravesando, Dios también está al cuidado y está pendiente de lo mínimo, esos detallitos que a veces nosotros como que... Dios que va a estar pendiente o que va a estar preocupado por esta tontería. Si no tengo desodorante, si no tengo, qué sé yo, arroz en la nevera, en la cocina. O sea, esas cosas, bueno, eso es algo significativo, ¿verdad? El arroz no puede faltar. Así que bueno, quería empezar con eso, pues porque Dios no solamente nos habla, tengo por aquí, de salvación, doctrina, de justicia. También nos hablan las tonterías, como por ejemplo, Jay, no te quedes hasta tarde viendo televisión. Félix, deja de estar tomando tanto café. Sujei, hágale caso a su novio.
Ariadne, deje de dormir tanto. O sea, Dios también nos habla en las tonterías, en esas cosas pequeñitas que a veces nosotros creemos que el Señor no nos habla. Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Él nos guía un día a la vez, y en un día hay toda esa serie de cosas. Te levantas tarde, te levantas temprano, estás pendiente de mucho tiempo del celular, y Dios nos habla en esos procesos, en esos procesos micro o situaciones tontas que a veces nosotros le llamamos. Dios también nos incomoda en esas situaciones. Por eso hay veces que nos sentimos incómodos cuando estamos realizando alguna cosa determinada, y es Dios diciéndonos: hey, estás haciendo esto mal, tienes que hacerlo de esta manera. Por ejemplo, también nos habla cuando nos dice: deja de comer tanta porquería, deja de ser tan respondón, hey, tienes que perdonar a tu hermano. O sea, Él nos habla en todo. Dios nos habla en lo mínimo, en cada cosita de nuestro día a día, ¿sí? Y hoy meditando, antes de iniciar este live, yo meditaba en el baño cuando me estaba bañando, porque a Dios le encanta hablarnos en el baño. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero Dios ama hablarnos en el baño. ¿Y es por qué? Porque en el baño nosotros nos encontramos con nosotros mismos. O sea, en el baño no tenemos de otra que pensar en nosotros, y ahí meditamos. Ese es el lugar donde vamos y meditamos. Entonces, ese es el lugar donde Dios nos habla, donde Él pone pensamientos en nuestra mente, y es un lugar oportuno donde podemos hablar con Él, en el baño. ¿Por qué? Porque ese es nuestro momento ahí, tú sabes, de relajación y todo lo demás. Entonces tengo por acá, porque yo lo tengo anotado, que pongamos atención en las cosas muy prácticas de nuestro día a día, porque Dios nos habla en esas tonterías. Y cuanto más nosotros estemos dispuestos a obedecer esas tonterías, Dios va a confiar más en nosotros. O sea, imagínate que Dios me diga: bueno, Carla, deja de estar comiendo tantas papitas fritas, porque eso te va a hacer daño, eso te va a causar dolor de cabeza. O sea, si yo no le obedezco en esa tontería, ¿cómo Él me va a colocar en un nivel mayor? Porque si en lo poco desobedezco, en esa mínima tontería desobedezco, Él no me va a elevar a un nuevo nivel, porque Él dice: pero es que ella no me obedece en las mínimas cosas. Entonces tenemos que poner muchísima atención en las mínimas cosas. Y como les comentaba, en el baño yo meditaba y yo decía: Señor, ¿por qué me estreso tanto? Porque yo me estreso. O sea, todos nos estresamos, todos nos afanamos, aún estando con el Padre. Llegan esos momentos, ¿no? Y esos momentos, cuando llegan, es Dios diciéndonos: tienes que orar, tienes que arrodillarte, tienes que orar, tienes que entrar en mi presencia, habla conmigo, yo te voy a calmar. Y Dios nos calma. ¿Por qué? Porque cuando entramos en su presencia, nuestros pensamientos fluyen de una manera más tranquila. En el día a día estamos pensando qué vamos a comer, qué nos vamos a poner, ahora que estamos en la pandemia, que si el trabajo, que si los niños, que si mañana vamos a tener comida, como siempre les he comentado. Entonces el Señor me decía: es que tú tienes que aprender a vivir un minuto a la vez. O sea, no solamente un día. Yo me refiero en mi palabra a un día, pero ese día es realmente una hora a la vez, un minuto a la vez, un segundo a la vez. Entonces, conociendo todos estos puntitos que les acabo de presentar, quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, verso 19. No sé si alguno de ustedes tiene por ahí su Biblia, busque su Biblia, que vamos a leer la Biblia, ¿sí? Dice así la traducción Reina Valera. Escuchen esto por acá. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esa es la traducción Reina Valera, pero nosotros siempre podemos buscar otras traducciones, como les he comentado, para que sea más entendible, ¿ok? Otra traducción, la traducción BLPA, que significa Biblia de la Palabra Hispanoamérica, dice así: si ustedes están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Es el mismo versículo, pero en otra traducción. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que si nosotros estamos dispuestos a obedecer en lo mínimo, porque se empieza obedeciendo en lo mínimo. El Señor no puede confiar
en nosotros si no somos capaces de obedecer en las mínimas tonterías? Entonces comeremos lo mejor de la tierra, pero este es un principio que muchos de nosotros fallamos, ¿verdad? Entonces nos vamos a otro punto que tengo por acá. A veces esos pensamientos que Dios pone en nuestra mente no se van. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Y hay veces donde nos encontramos viendo una película, pero llega un pensamiento como que no doblaste la ropa, no jugaste suficiente con tus hijos. En mi caso me pasa. No hiciste tal tarea. O sea, y estás viendo la película, tú ni siquiera estás pensando en nada de eso y de repente ¡pah!, llega ese pensamiento. Y muchas veces ese pensamiento no se va, y es Dios llamando nuestra atención, es Dios diciéndonos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que obedecer, tienes que hacer esto. Dios siempre está buscando nuestro progreso, familia, pero nuestra mente nos juega sucio, nuestra mente nos quiere mantener lejos de Dios. Entonces, ¿qué dice por acá? Que tengo por acá, dice, Dios busca personas en las que Él pueda confiar, que con la mínima sugerencia nos movamos. O sea, que con la mínima sugerencia, personas que si Dios le dice, deja de estar tomando mucho café, esa persona obedezca. Y que Dios nunca nos forzará, todo esto lo tengo escrito porque ustedes saben, estamos aquí empezandito, no soy experta, así que bueno, hago mi mejor esfuerzo. Dios nunca nos forzará a hacer algo, o sea, Dios nunca nos va a forzar a hacer algo, Él nos los va a sugerir. Esa es la manera de Dios actuar, ¿sí? Él nunca nos va a forzar a hacer algo. Entonces vamos a irnos al Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. O sea, estas cositas que ustedes ven aquí es lo máximo. Esto me divide mi Biblia y es lo máximo. Ok, la Reina Valera dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra traducción, la LBLA, que son la Biblia de las Américas, tiene esta traducción: los secretos del Señor son para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra temer significa respetar, obedecer, ¿sí? Esa palabra no significa tenerle miedo a Dios, no, es honrarlo, respetarlo. Entonces, si tú eres una persona que en las mínimas cosas obedeces al Señor, Dios te va a ir guiando porque tú estás obedeciéndole al Señor en las mínimas tonterías. Entonces, su Espíritu, el Padre, te va a ir guiando porque tú estás obedeciendo, tú estás dando pequeños pasos de obediencia, ¿sí? Y cuando tú haces eso, significa que tú estás relacionándote mucho con el Señor, estás escuchándolo, y tú empiezas a tener una relación con Él. ¿Y qué pasa? Dios te empieza a dar, te empieza a revelar sus secretos, te empieza a dar una percepción espiritual que otras personas no tienen, te empieza a dar conocimiento, te empieza a dar de su sabiduría. Sí, porque Él está confiando en ti, porque Él sabe que si en las mínimas cosas tú obedeces, en las muchas también, ¿sí? Entonces, dicho esto y teniendo esto claro, quiero que leamos esta noche la historia de un hombre, de Naamán, ¿sí?, que era general del ejército de Siria, y vamos a conocer la historia de Naamán. Yo sé que muchos de ustedes se la saben, y yo también me la sabía, pero cuando el Padre pues nos da una enseñanza, a veces nosotros creemos que bueno, ya me sé esa historia, pero y ya, o sea, no. Siempre hay algo como que más, ¿no?, en cada una de esas historias que nos hace entender la palabra de Dios y qué realmente nos quiere decir la Biblia en esa enseñanza, ¿sí? Entonces nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer del 1 al verso 16. Vamos a leer bastante, familia, así que no se salgan porque estamos conociendo una historia de la Biblia. La historia es de Eliseo y Naamán, ¿ok? Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo estaba para esa época donde Naamán tuvo ese problema. Él era profeta de Jehová en esa época. Así que bueno, vamos a leer lo que dice el segundo libro de Reyes,
capítulo 5, empezamos en el verso 1. Escuchen, familia, ¿ok? Oídos atentos, corazón receptivo y mente receptiva a la palabra de Dios. Amén. Dice, Naamán, déjenme tener por acá mi cosita. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Para esa época, sí, había mucha guerra. El pueblo de Israel tenía muchos enemigos y Siria era uno de ellos. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vuelvo y repito, este hombre era del ejército de Siria y Eliseo, el hombre aquel que lo iba a sanar, era el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de los llamados, de los elegidos, ¿no? El pueblo del Señor. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Estoy leyendo la Reina Valera, ¿sí? Este hombre era valiente en extremo, lo que no quiere decir valeroso, pero era leproso. Y pasa, muchas veces hay personas valientes, pero leprosas. Y leprosas no significa que tengas lepra o tengas algo en tu piel. Cuando la Biblia se refiere a lepra, en muchas ocasiones, o bueno, el Señor nos quiere decir que nosotros tenemos lepra en el alma. ¿Y cómo es esa lepra en el alma? Falta de perdón, orgullo, somos vanidosos, somos egocéntricos. Y esa es la lepra que Dios quiere sanar en nosotros cada día, pero buscándole, yendo a su presencia, ¿verdad? Entonces seguimos por acá, verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán, a la mujer de este hombre leproso. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, al profeta de Jehová, él lo sanará de su lepra. ¿Sí? Esta mujer, esta chica, era del pueblo de Dios, pero había sido llevada como esclava a los asirios, y ella le comenta a su jefe, ¿sí? Oye, si vas a donde Eliseo, al profeta de Jehová, él te puede sanar de tu lepra. Porque imagino que Naamán ya había ido a los brujos, a los hechiceros, a los doctores. El tipo ya había hecho lo que fuera para sanarse la lepra, cosa que ya lo último que le quedaba era para ver ir a donde el profeta de Jehová, a ver si el profeta lo sanaba. Y dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, ¿qué hizo Naamán? Fue donde el rey de Siria a pedirle permiso para ir a Israel, para donde el profeta. ¿Por qué? Porque para esa época, como ellos tenían guerra, ellos no podían ir para el otro pueblo. O sea, tenía que pedirle permiso al rey, decirle, rey, yo quiero ir a este pueblo para que su profeta me sane. Así que eso era todo un permiso y una cosa, porque ellos tenían la guerra. Entonces dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, escuchen, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Seguimos por acá. Estamos en el 5, 10 mudas de vestido. O sea, él llevó oro, llevó plata porque él iba a pagar su sanación, ¿no? Entonces él fue cargado con todo eso, dice. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, el rey de Siria le mandó al rey de Israel una carta diciendo, te mando a mi siervo para que tú le quites la lepra. Escuchen esto, dice el verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. O sea, el rey de Israel rasgó su vestido. Él estaba indignado porque él decía, bueno, vamos a seguir leyendo para que vean. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
como ellos se tenían la guerra, el rey de Israel pensaba que el rey de Siria quería montarle como que una trampa para que tuviera la oportunidad de buscar la guerra, ¿no? Entonces el tipo estaba como que, o sea, tú me vas a mandarme un leproso mínimo. Mira, él no tenía fe, ¿sí? El rey de Israel no tenía fe. Seguimos por acá. Escuchen, cuando Eliseo el profeta, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Cuál es el miedo? Así, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué tú estás rasgando qué? Enfócate. No, mentira. Dice: venga ahora a mí y sabrá que habrá profeta en Israel. O sea, Eliseo le dijo al rey: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tú estás rasgando tus vestidos? Que venga a mí para que sepa que hay profeta en Israel, para que sepa que hay un elegido de Jehová, para que sepa que hay un embajador del cielo, para que sepa que si ese hombre viene a mí, va a ser sano. Aleluya. Ajá, seguimos por acá. Y vino Naamán con sus caballos, escuche, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, Naamán, el de la lepra, ya llegó donde el profeta Eliseo, escuchen, y entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, el general de Siria estaba en la puerta de la casa del profeta, llegó y Eliseo mandó un mensajero, o sea, Eliseo no salió. Dice aquí que Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea, Eliseo, envió a su siervo. Eliseo mandó un mensajero para el general. Imagínate eso, o sea, que tú vayas y que donde alguien con plata, con oro, tú sabes, ¿no? Y tú, no sé qué, me van a recibir, y el man manda y con un mensajero, tú dices que... Y entonces yo voy a viajar tanto para que este me reciba a mí con un mensajero. Escuchen lo que sigue. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán él había preconcebido en su mente que Eliseo iba a salir, lo iba a recibir, le iba a poner la mano en su cabeza o le iba a poner la mano en su lepra, qué sé yo, e iba a ser sano. Naamán tenía esa percepción, él tenía esa idea en su mente, que es lo que pasa con muchos de nosotros, porque nosotros creemos que Dios va a actuar en nuestra vida como nosotros pensamos, pero es que Dios no actúa como nosotros pensamos. Dios actúa como Él quiere. Por eso el tema es a la manera de Dios, no a la mía. Por eso es el tema de este mensaje. A la manera de Dios, no a la mía. Dice por acá: Habana y Farfar, río de Damasco, dice Naamán, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, porque Eliseo lo mandó a lavarse en el Jordán. Y habían otros ríos que estaban más limpios que el Jordán. O sea, Eliseo lo mandó a lavarse en un río que estaba sucio. Así que el tipo estaba súper mega enojado y el man estaba súper enojado. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice por acá: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló. Ok, aquí están los siervos de Naamán diciéndole: oye, obedece, nada pierdes con ir a lavarte en ese río. O sea, ve y obedécele al profeta. Si el profeta te mandó a lavarte 7 veces, ve y sé obediente. No pierdes nada, vamos a intentarlo, a ver, ¿no? Entonces Naamán accedió, dice por aquí: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra de Eliseo, y su carne se volvió como la carne
de un niño y quedó limpio. Por aquí dice, y quedó limpio. Naamán se sanó de su lepra cuando se zambulló 7 veces en el Jordán. Seguimos por acá leyendo, mira. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué quiso decir ahí? Que los dioses de mi tierra, esos no son. Que ningunos dioses de piedra que yo conozco es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Rey de Israel. Es el Dios a quien le sirve el profeta Eliseo. Jehová de los ejércitos, ese es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque mediante su profeta Eliseo me sanó de la lepra. Entonces dice por aquí que Naamán le dijo a Eliseo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Así que, familia, esa es la historia de Naamán. Naamán, usted se imagina a Naamán cuando iba para ese río. Él iba bravo, él iba enojado, él iba todo hasta desanimado. Y así mismo somos nosotros. Dios nos dice: hey, Carlita, acuéstate más temprano. Y tú vas a decir: ay. En esa pequeña tontería hay un acto de obediencia si yo le hago caso al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios recompensa a los que son obedientes. Dios va subiendo de nivel a los que son obedientes. Entonces vamos a ver, ¿sí?, qué enseñanzas tenemos de esta historia. Ya las tengo todas por acá escritas, tú sabes, ¿no? Así que tomen nota porque son 7 enseñanzas que nos deja la historia de Naamán. Ya se la saben, ya la leímos. Dice: Dios no nos va a explicar todo lo que nos pide que hagamos, de eso se trata la fe. Eliseo no le tuvo que explicar absolutamente nada más, solamente le dijo: vaya y se sacude 7 veces en ese río y ya, tengan fe. Vaya y sacúdase, obedezca. Y lo mismo nos pide el Señor. Segunda enseñanza, dice, ya estas se las dije. Naamán tenía una idea preconcebida de cómo Dios lo sanaría. Quizás Dios no realice tu sueño, escucha, de la forma en la que tú pensabas o tú pienses. Quizás Él no cambie el problema de una manera tradicional. Quizás Dios no haga lo que tú quieres que Él haga de la manera en que tú quieres que se realice. A la manera de Dios, no a la nuestra, familia. Aprendamos a ser obedientes en lo mínimo, como lo hizo Naamán, que aún con su mala actitud fue obediente. Y aún esa mala actitud le dio una recompensa. Imagínense lo poderoso que es el poder de Dios cuando nosotros decidimos solamente obedecer, ¿verdad? Acá está la enseñanza número 3, dice: Naamán no quería hacer algo pequeño, y la enseñanza nos muestra que en actos pequeños de obediencia llevan a bendiciones grandes. Esa es la tercera enseñanza. Apunten la cuarta. Dice: cuando obedecemos pequeñas cosas que parecen que no importan, como les vengo diciendo, cuando nadie está viendo, cuando no tienes ganas, pero haces lo correcto y eres una persona que obedece en lo poco, eso nos lleva a las bendiciones de Dios en gran manera. ¿Sí? La enseñanza número 5 que nos dice: al igual que Naamán, nuestra mente puede impedir que veamos nuestro milagro, nuestra bendición. ¿Por qué? Por nuestra mala actitud. La enseñanza número 6. Nuestra negatividad puede hacer que nos perdamos de lo mejor de Dios. Y la enseñanza número 7, familia. El milagro no está en las cosas, sino en obedecer. El milagro no estaba en el agua. Daba igual si se fue a lavar en el Jordán o se fue a lavar en cualquier lugar donde hubiera agua. El milagro iba a estar en obedecer lo que Eliseo le había dicho.
¿sí? El milagro no estaba en el agua, el milagro estaba en la obediencia. Así que por acá tengo una pregunta que nos hacemos muchos y ya para finalizar la enseñanza, dice, a veces nosotros que caminamos con el Señor nos decimos, ¿por qué si soy obediente no veo mi milagro? ¿Por qué si soy obediente no veo el crecimiento? ¿Por qué si soy obediente no veo la mano de Dios? ¿Y qué nos puede dejar esta enseñanza? Que a veces no es a la primera zambullida, a veces no es a la segunda zambullida, porque Naamán ¿cuántas veces se lavó en el Jordán? ¿Cuántas veces se metió? 7 veces. A veces no es en la tercera, no es en la cuarta ni en la quinta, es en el tiempo perfecto del Señor. Cuando el Señor lo establezca, el Señor va a obrar a tu favor. El Señor sanará todo lo que tiene que ser sanado. El Señor te impulsará a lograr lo que tienes que alcanzar. Él va a ayudarte. ¿Por qué? Porque es su fuerza, la fuerza de Él sobre ti. ¿Sí? Y tenemos por acá, la sanidad va a venir. No sé qué tú quieras, no sé qué tú deseas que el Señor haga en tu vida, pero la sanidad va a venir, las personas correctas van a venir, el crecimiento va a venir, oportunidades nuevas van a venir, libertad van a venir, o sea, van a venir un sinfín de cosas, familias, para su vida, que si ustedes se mantienen obedeciendo las pequeñas cositas, Dios los bendecirá de gran manera. Así que, familia hermosa, damos por terminada la enseñanza de hoy. Eliseo y Naamán, eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Leímos del verso 1 al 16, ¿sí? Para los que no anotaron. Así que, familia bella, tengan fe, aliméntense de ese alimento espiritual que los mantiene de pie. La comida física nos da fuerza físicamente, pero la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Eso es lo que te hace mantenerte de pie, aunque te traicionen, aunque te dejen, aunque te falte, aunque lo que sea que tú estés pasando. El alimento espiritual que viene del cielo te va a mantener vivo, te va a mantener de pie, te va a mantener optimista, te va a mantener con fe, te va a mantener con esperanza. Porque tú sabes que tú le sirves y que tú crees a un Dios vivo, que Él obra en sus tiempos, no en el de nosotros. Y que si ahora te está permitiendo pasar una situación X, es porque Él quiere formar algo en ti. Él quiere formar algo en tu vida para pasarte al segundo nivel. Así que espero que hayan pues recibido esta enseñanza en su mente, en su corazón. Yo voy a dejar este live en YouTube guardado para aquellos que quieran volver a verlo, para aquellos que quieran volver a anotar, apuntar, para aquellos que quieran recomendar incluso. Y lean la palabra de Dios, familia, porque ahí está toda la verdad de la vida. Así que en esta noche oramos para cerrar esta enseñanza, ¿sí? Alguna petición que tengan, cómo se sienten, cómo se han sentido hoy, cómo empezaron su semana, no le pregunté. Hay muchas personas que entran, imagino que salen. Y ahí vamos por la vida con el afán, con el estrés, ¿no? Porque, familia, ¿qué nos mantiene de pie? Como le dije, la palabra de Dios. Y Dios solamente no nos manda a predicar las buenas nuevas. Dios nos manda a obedecer las tonterías. Dios quiere que obedezcamos esas tonterías, esas pequeñeces, para ir avanzando, para ir creciendo, para ir formando ese carácter. Porque ¿qué pasa? Muchas veces desde pequeños no nos disciplinan. No hay una mamá y un papá disciplinándonos. Entonces Dios tiene que venir a nuestra edad adulta, a los 40, a los 50, a los 30, arreglar toda esa indisciplina que no nos enseñaron desde chiquitos.
Dios tiene que venir a nuestra adultez con una yayay en el corazón. Porque es que buscamos a Dios cuando tenemos una yayay. Ahí es cuando Dios, se deja encontrar. Pero cuando lo buscamos, ¿cómo dice su palabra? Me hallarás cuando me busques de todo corazón. ¿Sí? Así que familia, oramos para cerrar pues nuestra enseñanza. Ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No sé si quieran que les responda algo. Bueno, les doy el dato. Escriban sus versículos favoritos, escríbanlo así en grande en su cuarto, lo pegan en su cuarto, lo pegan en su baño, donde sea que puedan recordar ese versículo favorito, que ustedes se levanten en la mañana y que lo primero que ustedes vean sea la palabra de Dios. Eso es poderoso. Así que oramos pues para cerrar la enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora, Padre, nosotros clamamos a ti, Dios soberano, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Tú, Señor, que diste a tu único Hijo, Padre, para que aquel que todo en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en este momento nosotros aceptamos a tu Hijo Jesús en nuestro corazón. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que escribas tu nombre en el libro de la vida. Coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a progresar, ayúdanos a ser personas prósperas en medio de esta pandemia, Señor. A ser personas que no nos alimentemos de noticias o de información que perjudique nuestra salud mental, Señor, sino que seamos personas que nos llenemos de tu palabra, que nos llenemos, Señor, de tus leyes, de tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón receptivo, una mente receptiva, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas que progresen, no personas que vivan en estancamiento, Señor. Que tu paz y tu amor inunde nuestra casa. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, familia, los dejo. Esta fue la enseñanza de hoy. Ya saben, se las dejaré en YouTube. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle like, compartirlo y seguir leyendo toda aquella enseñanza que con mucho amor les comparto en mi perfil, ¿verdad? Y compártanla con sus amigos, compártanla porque caras vemos, como dice el dicho. Caras vemos, pero corazones no sabemos. Caras vemos de felicidad. Estados vemos de felicidad. Pero detrás de eso hay una persona quizás con el corazón quebrantado. Quizás con un problema en su casa, porque siempre sale algo en la casa. Siempre hay problema, como dije el live anterior. Sale el problema con el perro, con la mamá, con la hermana, que si porque tú hiciste esto, que si tú esto, lo otro. Y todos los días pasan cosas que llenan nuestra alma de lepra. Que llenan nuestra alma de lepra. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Él y le obedezcamos para que Él nos sane esa lepra. Porque Naamán tenía lepra en su cuerpo, pero nosotros, familia, hay cosas en nuestro corazón que están ahí, que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí. Cosas que nosotros ni siquiera sabemos que no hemos perdonado. Y a veces Dios nos deja dando círculos en un mismo lugar, en un mismo proceso, y hasta que no aprendamos, Dios nos va a repetir la misma lección una y otra vez. A veces tú dices, Chuzo, pero es que ya tengo 5 años lidiando con esta persona. A veces tú dices, tengo tanto tiempo lidiando con el mismo problema. Pero aprende que si Dios no te ha sacado de ahí, es que, no has aprendido lo que tienes que aprender. Dios, siempre que te coloca en un lugar que está en mal estado, en un lugar donde hay problema, en un lugar donde hay discordia, en un lugar donde la persona habla mal de ti, en un lugar donde la persona te ofende, te calumnia, etcétera, ¿qué Dios quiere de ti?
Que tú lo reflejes ahí, que tú seas un agente de cambio, que tú aprendas a callar tu boca, a ser una persona no reactiva, una persona pasiva. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos sumisos como lo fue Jesús. Imagínate, Jesús todo lo que padeció, o sea, Jesús tuvo que padecer todo eso para que nosotros lo miráramos a Él y dijéramos, wow, si tú pasaste todo eso, ¿cuánto más no voy a pasar yo? Si tú no le agradaste a todo el mundo, ¿qué le voy a yo agradar a todo el mundo? Menos le voy a agradar a todo el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía Jesús a sus discípulos? Él decía, cuando a ustedes no lo reciban bien en un lugar, sacúdanse los pies y muévanse, no se queden ahí. Y es lo mismo que él nos quiere decir en este momento. Cuando alguien te trata mal, ignóralo. Ahora, no literalmente sacúdate los pies y vete, vamos, porque a veces vivimos en el mismo techo y no hay para dónde ir. Nos tenemos que quedar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué Dios quiere? Que usted sea un agente de cambio, que usted sea una persona pasiva. Hermano, hasta que usted no aprenda a callar su boca, se le va a seguir prendiendo el rancho. Y ustedes perdonen que yo hable así, pero es que es así. Miren, a nadie nos gusta que nos confronten. A veces hay que ser sinceros y realistas. A veces nuestra mamá, o en mi caso mi abuela, o tu novio, o tu marido te dice las cosas malas que tú tienes. Y nuestro orgullo, nuestro ego, pelea con ellos. No. Y no me hables y te vas para allá, tú sabes para dónde, y así sucesivamente. Eso no es lo que quiere Dios. Si usted toma esa decisión de mandar al otro para allá, usted sabe para dónde, se va a seguir repitiendo el mismo patrón hasta que usted no diga, ¿sabes qué? Tú tienes la razón. Yo soy todo lo que tú dices que yo soy. A veces no tienen la razón, pero hay que darles la razón, como hacía Jesús. Se callaba. Jesús callaba. No hay mayor arma contra una persona que se levante contra tuyo que tu silencio. Tu silencio los acaba, los destruye, quedan peleando solos. Entonces, tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a ser personas sumisas. Eso es lo que quiere el Señor, familia. Así que esa debe ser nuestra oración hoy antes de descansar. Ustedes, Señor, ayúdame a ser como Jesús. Mira, me cuesta, es muy difícil. Pero si tú todos los días haces esa oración y tú tienes la disposición, Dios te va a ayudar. Así que, nada, familia, ustedes saben que el que nos ayuda en todo momento es el Señor. Así que no dejen de buscarlo, no dejen de leer su palabra, no dejen de orar, de pasar tiempo con Él, porque Él quiere ser su amigo. Dios es real, familias. Seamos amigos del Señor. Pongámoslos de número 1. Cuando Él es nuestro amigo y una persona X de afuera viene a hablarnos mal de nuestro carácter, de lo que nosotros tenemos, es Dios confrontándonos. Es Dios confrontándonos. Créanme, a mí me ha pasado que de repente viene una persona, miren, les voy a contar un secreto. Yo hablo mucho. Yo soy una persona que a mí me encanta hablar y hablo demasiado. Y a veces hablo mucho y no escucho a las demás personas. No las escucho. O sea, estoy hablando algo de mí y solamente de mí y no escucho a los demás. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar antes que hablar. Eso es algo que no nos enseñan. Nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a escuchar. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que escuchen. Incluso creo que en Proverbio está y dice, ser tardo para el habla y rápido para oír. Algo así. No me acuerdo muy bien del versículo. Si alguien lo tiene, por favor, compártalo. Pero precisamente dice que por eso nos dieron 2 oídos y una boca, para escuchar el doble y hablar la mitad. Entonces, en uno de estos días, una persona viene y me dice, sí, bueno, no una vez, muchas veces ya me han llamado la atención. Pero ¿cuándo me vas a dejar hablar? Pero déjame hablar. Entonces, ¿qué me quiere decir Dios? O sea, yo les voy a decir una cosa, cuando esa persona me dice esas cosas, yo lo quiero mandar como para Júpiter, porque es que cuando a ti te dicen algo malo que tú tienes,
tú no lo quieres aceptar, tú quieres es pelear, tú quieres es ignorar esa corrección. Y eso es lo que en ese momento mi carne quiere. Mi carne quiere, no me digas nada, yo sé que yo soy así, pero bueno, ya yo cambiaré en mi momento. Y bueno, así me pongo, pero el Señor confrontándome, te estoy corrigiendo. No lo tomes a ese punto, no lo tomes a esa manera. Y es lo mismo que pasa cuando, como les decía, si usted tiene problemas en su casa con alguien, familia, es porque Dios lo está confrontando para que usted cambie algo. Para que usted deje de ser, qué sé yo, que usted no ayuda a su mamá en la casa con los quehaceres, qué sé yo, que usted no sepa cocinar. Dios quiere que usted cocine, Dios quiere que usted friegue, Dios quiere que usted barra la casa, que usted trapee, que usted colabore. Dios quiere que usted se mueva. Dios quiere que usted en ese lugar donde Él lo puso, que es su familia, que es su casa, Dios quiere que ahí usted mejore ese entorno. Así que bueno, familia, yo los dejo. Ahora sí los dejo porque si no, pues aquí nos quedamos hablando. Y bueno, al parecer le gustó el tema del oír, ¿verdad? Es un tema que todos tenemos que trabajar, que todos tenemos que trabajar en nosotros, nuestro carácter, porque nos gusta escuchar, nos gusta hablar, que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar a los demás. Y me puse como ejemplo porque yo estoy trabajando en esa parte de mi carácter. Y cuesta. Pero hasta que tú no pases la prueba, Dios te va a mantener teniendo el mismo problema. La persona que me corrige me va a seguir diciendo lo mismo. Y si yo me llevo por mis deseos, por mi carne, por lo que Carla quiere. ¿Qué Carla quiere? Mandar al otro para allá ustedes saben para dónde. O mandar a la otra para allá ustedes saben para dónde. Pero ¿qué dice Dios? Enfócate. Enfrenta esa situación, enfrenta a ese monstruo y cambia. Y es precisamente por eso que Dios nos tiene encerrado a muchos. En este momento, señores, Dios está corrigiendo a la humanidad. Y todos tenemos lepra, familia, todos somos leprosos. Todas las personas, ¿saben por qué? Porque todos los días nos ofenden. Todos los días somos ofendidos. Entonces todos los días nos tiran basura. ¿Y qué Dios quiere? Que nosotros agarremos la escoba de la palabra de Dios y empecemos a sacar esa basura de nuestra vida. Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno. ¿Sí? Que bueno, era un tema para hoy, pero no lo compartimos. Así que yo espero pues... precisamente yo escucho a una pastora que es muy reconocida, la admiro y wow, yo sé que ustedes muchos la conocen, Yesenia Ten. Hoy tuvo esa enseñanza, ella habló hoy sobre el ayuno y para los que no conocen el tema del ayuno, busquen en su canal y escuchen la que ella enseña muy bien. De igual forma yo voy a armar mi tema y lo voy a compartir en mi canal para las personas que no conocen pues sobre el ayuno y todo lo demás. Así que familia hermosa, ahora sí los dejo. Que Dios los bendiga, que Dios coloque en ustedes esa percepción y esa sumisión, ¿verdad? Para cambiar familia, porque hasta que no cambiemos se va a repetir la misma situación, la misma pelea. Así que aprendamos a ser sumisos, aprendamos a cambiar y a saber perdonar, ¿verdad? A saber perdonar. Así que los dejo. El Señor con ustedes, familia hermosa. Dios los bendiga. Les mando un besote, un abrazo muy fuerte y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.